Bueno, en la tarde de hoy, hace un rato nada más, se reunió el Consejo Directivo de la CGT. El titular, Hugo Moyano, citó para mañana al mediodía, exactamente a las 12 horas, a los trabajadores a darle el último adiós a Néstor Kirchner en la Plaza de Mayo. Recuerden que el velatorio del expresidente se va a realizar en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno. Compañeras y compañeros, sin duda hoy es un día de recogimiento donde la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y en particular los trabajadores y quienes acompañábamos la gestión del gobierno que presidió Néstor Kirchner y hoy con Cristina Fernández de Kirchner, ha sido un golpe durísimo que hemos recibido con la pérdida de un hombre que realmente, lo digo con toda sinceridad y convicción, va a ser reconocido en muy poco tiempo como uno de los hombres que trascendió la política argentina. Si nosotros hacemos un análisis pequeño de la gestión del compañero Néstor Kirchner, evidentemente vamos a poder advertir la trascendencia de este hombre de la política. Cuando asume la conducción de nuestro país en el año 2003, la primera medida que toma, con sus convicciones, con su fortaleza, con su decisión política, es discutir la deuda externa. Y todos los que estábamos cerca del gobierno, muchos de nosotros, teníamos nuestras dudas si iba a poder llevar adelante esa negociación, donde él expresaba que podía descontársele más de un 70% de la deuda externa. Con sinceridad, a veces lo hemos conversado entre muchos de nosotros, y lo creíamos muy difícil, muy alejado de esa posibilidad. Pero la tenacidad, la convicción, la fortaleza de Néstor Kirchner logró reducir a más de un 70% la deuda externa argentina. Esa deuda externa que nos asfixiaba, esa deuda externa que en muchos casos eran asientos contables, esa deuda externa que comprometía generaciones de argentinos. Nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos estaban comprometidos con esa deuda externa impagable. Sin embargo, la tenacidad, la fortaleza, la convicción que le puso Néstor Kirchner logró, por única vez en la historia del mundo, reducir a menos de un tercio la deuda externa. Esas fueron las primeras medidas que tomó el presidente Kirchner. Después vinieron nosotras, cuando decidió aplicar una política que tenía como base el aumento del consumo interno. Cuando se habla de aumento del consumo interno, se habla de los sectores más desprotegidos de la ciudad, de nuestro país, de los sectores menos pudientes, porque el consumo interno, que lo puede hacer, lo hace permanentemente, pero cuando se habla de ampliar los consumos internos, justamente se habla de eso. Y fue Néstor Kirchner el que puso en práctica esa política y posibilitó que muchos sectores de nuestra sociedad permanentemente marginados se incorporaran a ese consumo interno. Y esto posibilitó poner en funcionamiento una economía donde evidentemente trajo como consecuencia la creación permanentemente de puestos de trabajo. Y esto lo hizo Néstor Kirchner con esa convicción, con esa seguridad, con esa decisión política que tenía. Y después le dio a los trabajadores. Creo que después de Perón y Perón nadie le dio tanto a los trabajadores como Néstor Kirchner. Fíjense, compañeros,
cuando asumió como presidente de los argentinos, sin necesidad que la Confederación General del Trabajo se lo haya pedido, eliminó la ley vergonzosa y bochornosa, la ley Banelco, porque sabía que había perjudicado al conjunto de los trabajadores y además se había degradado una institución tan importante como es el Senado de la Nación. Él, sin que nadie le diga nada, derogó automáticamente esa ley. Y después derogó el decreto, y muchos compañeros acá están presentes, marítimos y portuarios, yo no me acuerdo el número, no sé si era el 98. El 1772 y el 1010. Esos decretos, para aquellos que no tienen conocimiento, eliminó los convenios colectivos de trabajo de los compañeros del puerto, portuario y marítimo. Los eliminó, los dejó sin convenio colectivo de trabajo. Y ustedes saben, compañeros, que lo más fácil para la explotación de un trabajador es eliminar los convenios colectivos de trabajo. Y en la década de 90 se habían eliminado los convenios colectivos de trabajo. Fue Néstor Kirchner el que lo puso nuevamente en vigencia. Fue Néstor Kirchner que derogó esa ley, ese decreto vergonzoso que se había dado en la década del 90. Y después el otro tema. Esto fue un pedido de la CGT conjuntamente con la derogación de estos decretos. El tema de las paritarias. Fue este gobierno que después de muchos años, fue el gobierno de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina de Kirchner, que después de muchísimos años le posibilitó a los trabajadores discutir salario. ¿Cómo nos vamos a estar agradecidos los trabajadores? Porque si algo tenemos los trabajadores es el agradecimiento permanente a quienes les dan a los trabajadores lo que los trabajadores se merecen. Y esto fue así. Y cuando puso en funcionamiento la política de consumo, de ampliar los consumos masivos, puso en marcha una política económica que le permitió al país lograr en la historia de nuestro país acumular las reservas más importantes en la historia de nuestro país. Hoy las reservas en el Banco Central se habla de algo más de 51.000 millones de dólares. Y esto lo hizo la política firme del compañero Néstor Kirchner y hoy la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo no vamos a reconocer eso? La historia, compañeros, la historia. Y hoy los opositores van a reconocer esa actitud de ese hombre que trascendió inclusive la frontera de nuestro país. Además de conducir el movimiento nacional y popular que es el peronismo, de ser nuestro presidente, trascendió la frontera, secretario general de la UNASUR. Hoy escuchaba las declaraciones de algunos presidentes de los países limítrofes, el agradecimiento que tienen a la tarea realizada en la unidad de Latinoamérica, como nos enseñó el general Perón. ¿Cómo lo van a reconocer los trabajadores? ¿Y cuál es el rol que hoy tenemos que cumplir los trabajadores? ¿Cuál es el documento que hemos elaborado? Reconocer la figura trascendental del compañero Néstor Kirchner y además apoyar con toda nuestra fuerza a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que los trabajadores hemos decidido y vamos a poner toda nuestra fuerza, todo nuestro esfuerzo para que la presidenta de la Nación siga profundizando el modelo económico que le dio la dignidad a los trabajadores. Esto es lo que estamos discutiendo, compañeros.
en ese acto multitudinario que hubo en la cancha de River, que los trabajadores somos profundamente agradecidos. ¿Por qué no podrán borrar de nuestra mente, de nuestro corazón, a Perón y Eva Perón? Porque nos devolvió la dignidad, porque nos dio las herramientas para pelear y para luchar y defender nuestra dignidad. Y el trabajador no se va a olvidar nunca de Perón y Eva Perón. Por más que lo quieran aparecer como en algún momento lo hicieron aparecer, nazifascista, no sé los disparates que decían. No nos vamos a olvidar jamás. Pero también vamos a tener en nuestra memoria al compañero Néstor Kirchner. Porque Néstor Kirchner también le devolvió parte de la dignidad a los trabajadores. Y los trabajadores somos profundamente agradecidos. No nos vamos a olvidar de Néstor Kirchner.